Se armó la polémica en el centro de Texcoco por la construcción de locales comerciales sobre vestigios arqueológicos de los canales y estanques del Palacio de Gobierno del Tlatoani Nezahualcóyotl. Entre 2005 y 2006, un importante complejo de canales y estanques fueron encontrados y parcialmente desenterrados en el llamado Predio de los Mir, entre las calles Nicolás Romero, Palmas y Abasolo. Sabemos cómo eran estos vestigios y por qué eran de Nezahualcóyotl, porque los describió Fray Juan de Torquemada y Fernando de Albezli-Xochitl en sus obras históricas, como parte del gran complejo de gobierno de Nezahualcóyotl, por lo que estos canales que podemos ver en estas fotos tienen más de 600 años. Este lugar era llamado Tecpan y era uno de los lugares donde se asentaba el gobierno de la Triple Alianza, y era más que un palacio o un sitio de gobierno porque aparte de todo este complejo hidráulico enorme, también tenía un juego de pelota, un salón de música, un salón para la guerra y para las armas, además de que ahí estaba el gran salón del Tlatocan, donde todos los representantes de los pueblos que conformaban el Acolhuacan se sentaban para discutir las leyes y el proceder del pueblo, además de que ahí se iban a resolver pleitos legales entre las y los pobladores del Texcoco antiguo. Y es que a pesar de la gran importancia de este lugar, las autoridades como los gobiernos municipales de Texcoco e inclusive el INAH en la región no han hecho realmente mucho por preservarlos. A pesar de que en 2005 fueron desenterrados estos canales, en 2018 de la nada aparece una calle que cruza todo el terreno. Después en 2020 aparece el Parque Acueducto del Rey. En 2024 aparece todo un complejo de canchas que están a un lado del parque. Y recién en 2025 pues aparecieron todos estos locales comerciales donde se ve la clara intención de urbanizar cada vez más y más el sitio. Y no es que se critique el emprendimiento de nuevos locales comerciales, sino que al construir estos locales sobre tan importantes vestigios se están afectando pues obviamente a elementos que nos dan nuestra identidad como texcocanos ante el país y ante el mundo. Obviamente esto es una gran afectación al patrimonio histórico de Texcoco, el cual ya en sí está bastante afectado, pues muchos sitios arqueológicos que tenemos en la región están en pleno abandono. Pues la construcción de estos locales invisibiliza a estos sitios en detrimento al derecho a la cultura que tenemos todos, beneficiando solo a un muy pequeño puñado de inversores, borrando el pasado histórico y cultural de Texcoco e incluso destruyendo el patrimonio arqueológico, que no solo es de las y los texcocanos, sino también es del mundo, dada la gran importancia histórico-cultural y biocultural que tiene este sitio. Además del gran complejo hidráulico, se describe que todo este sitio estaba rodeado por al menos 1000 ahuehuetes, de los cuales todavía podemos ver algunos restos, quizá no de los ahuehuetes originales, pero sí de esta cerca. Justamente todos estos ahuehuetes que podemos ver en todas estas calles y que también se han descuidado son reminiscencia de esa arquitectura prehispánica antigua. Así que también estos ahuehuetes son parte del patrimonio biocultural de la región. Como parte de las protestas pacíficas, las y los pobladores de toda la región, así como grupos entre los que podemos mencionar La Nave en el Camino, Anáhuac Isa, Texcoco en el Tiempo y Nodo 56, entre otros, se están organizando para hacer una colecta de firmas para detener la construcción de estos locales, con la finalidad de que se puedan abrir ventanas arqueológicas para la preservación de estos acueductos. Te estaré dejando el link en la caja de comentarios para que puedas acceder y firmar. Y como siempre, la última palabra la tienes tú, así que me gustaría saber qué piensas de todo esto aquí en la caja de comentarios, además de que si te gustó este video, le des like y lo compartas a todo el mundo. Ahora más que nunca, el antiguo y sagrado Tecpan de nuestro abuelo Nezahualcóyotl nos necesita a todas y a todos. Tlazohcamati.